809-844-2333, el teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Trébol 99.3. La República Dominicana amanece con una nueva constitución. Esta nueva constitución que tenía en sus articulados que un presidente después de 2 periodos no podía presentarse a las elecciones nunca jamás. Esta constitución que señalaba o daba la potestad a que el presidente por decreto nombrara el procurador general de la República, ahora en la nueva constitución no va a tener esa potestad. La tendrá el Consejo Nacional de la Magistratura. Y usted diría, ya el presidente por decreto no tendrá esa función. Bueno, directamente no, pero indirectamente sí, porque quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura es el presidente. Potestad esta que se le da al presidente políticamente, fuerza que tiene un partido o que puede tener la mayoría para nombrar un procurador fiscal, deja prácticamente claro que el presidente tendrá las mismas responsabilidades, porque en la mayoría de los casos el presidente de la República tiene mayor cantidad de votos dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, comenzando por el voto del presidente de la República, que es el presidente del Consejo, comenzando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, si ha sido elegido también por la mayoría, que es elegido también por la mayoría, comenzando por el presidente del Senado de la República y un diputado y un senador que no sea del partido que el senador presida, por el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado que no sea del partido que está presidiendo la Cámara. Si usted cuenta ahí cuántos votos hay, se dará cuenta que el presidente tiene mayoría. Y si tiene mayoría, no es verdad que en ese colador van a elegir el perfil que tenga otro aspirante de otro partido. ¿Ven ustedes cómo algo que se hace prácticamente igual se reforma para que se quede con el mismo espíritu, pudiéramos decir? Es mi opinión, es mi opinión. Vámonos para la parte del nunca jamás. El presidente ha querido ser más democrático, más allá de lo que establece la Constitución. El presidente ha señalado que
que del 2016 para acá, ni Danilo Medina ni él podrán repostularse nunca más. Por consiguiente, eso estaba, lo único que era colocado ahora un candado para que la Constitución ya no se reforme más, que fue una intentona de Danilo Medina cuando Danilo Medina, y que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, le dijo a Danilo Medina que la Constitución Dominicana había que dejarla tal como estaba. Si Danilo Medina no se pudo presentar, es porque la Constitución se lo prohíbe. Si el presidente Luis Abinader no se presentó como candidato, no se va a presentar en el 2028 como candidato, es porque la Constitución se lo prohíbe. Es decir, que en esa cláusula nada más que la Constitución para fines políticos, para fines de reelección, la Constitución ya no se puede reformar. Ya no se puede reformar. De manera que para las próximas elecciones, de la que ya el presidente Luis Abinader, que pasa a la historia de ser el presidente que con mayor cantidad de tiempo se despida del poder, porque así lo estableció, el presidente de la República Dominicana que con mayor tiempo se haya despedido es el presidente Luis Abinader. Esa cláusula de que la Constitución ya no se puede reformar para colocar un candado al nunca jamás que estaba establecido. Ramón Augusto Ogando, eso estaba establecido ya. Bueno, y ahora la Fuerza del Pueblo va a presentar en las próximas elecciones al presidente más de mayor conocimiento político, es el doctor Leonel Fernández, y a Danilo Medina, que no puede ser candidato, pero es la cabeza. O sea, vamos a tener dentro con posibilidad de aspirar, con la posibilidad de ser candidato, dentro de lo que establece la Constitución, y uno fuera con posibilidad de ser la cabeza principal para preparar un candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, que después de sus elecciones, después de su estructuración, pasa a ser el partido más organizado. Eso tengo que decirlo. El partido más organizado. Hipólito Mejía, que está dentro de lo que la Constitución le otorga derechos para ser candidato, pero que está en lo preparativo de su hija, Carolina Mejía. Pero el presidente puede aspirar, presidente Danilo Medina, puede aspirar. De los de mayor experiencia están Hipólito Mejía y Leonel Fernández en esta reforma. 2 puntos
que prácticamente estaban definidos en la Constitución, porque, repito, el Procurador General de la República va a seguir siendo dependencia del Poder Ejecutivo. Directamente no, lo podrá hacer el presidente por decreto, pero manejará las ternas que se sometan al escrutinio, que se sometan a la evaluación. La va a dominar el presidente, por lo que le señalé a ustedes ahorita. Otro aspecto que sale ahí, y es la evaluación que le van a hacer al Procurador General de la República, que resulte de las evaluaciones que haga el Consejo Nacional de la Magistratura. Será evaluado 2 veces, cada 2 años. Será evaluado cada 2 años. ¿Ve? Porque si otros funcionarios son evaluados cada 4 años, el Procurador General de la República va a ser evaluado cada 2 años. Ahí está. Esa es la reforma de la Constitución. Eso es lo que tiene la nueva Constitución, la despedida que ha hecho ya Luis, con mayor cantidad de tiempo que político alguno lo haya hecho. Evaluar cada 2 años al Procurador General de la República que resulte de las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. El nunca jamás un candado, al nunca jamás un candado a la Constitución para que no toque eso más nunca, quedando habilitado Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Ni el presidente Luis ni el presidente Danilo Medina podrán presentarse más nunca como candidato. Tampoco se podrá inventar más nunca para que esa cláusula sea tocada. La cláusula nunca jamás sea tocada, porque la Constitución Dominicana no admite reforma en ese aspecto. ¿Qué esperamos? Y aquí sí que tienen que prestar atención. ¿Qué esperamos? Que, sabiendo la cantidad de funcionarios que el presidente de la República ya no va, siendo uno de los más populares o el más popular dentro del Partido Revolucionario Moderno, que los funcionarios se sometan a ser respetuosos, porque muchas veces, y ya como el presidente se despidió con muchísimo tiempo de anticipación, tiendan a no respetarlo, tiendan a hacer lo que le da la gana, lo que significa que ahora el presidente Luis Abinader tendrá que tener más muñecas que la que tenía antes. Tendrá que tener muñeca dura, mano dura, con lo que van a hacer lo que decía Galder, hacer de cualquier cuerpo una vaina de la cosa pública. Pero también el presidente de la República, con esa democracia, ¿verdad?, deja ahí un ministerio público, una Procuraduría General con mayor libertad, pese a que el consejo que preside el presidente es que nombra, pero lo deja con mayor libertad para la persecución de los actos de corrupción. Y eso puede ser una lanza o un cuchillo de doble filo para esos funcionarios que, porque el presidente no vaya, entiendan que hay que hacer lo que le da la gana, saber
que al final del periodo, como se están observando las cosas, si el PRM falsea y termina enterrándose el cuchillo como Chacumbele por los intereses de los tantos candidatos que hay y que ese partido termine agrietado, sabiendo que hay un viejo zorro como Leonel Fernández que está habilitado, como un viejo zorro Danilo Medina que no está habilitado pero está dentro, es la cabeza del Partido de la Liberación Dominicana que ha dado muestra de organización ahora mismo. Con tantos candidatos que tiene el Partido Revolucionario Moderno, cada uno que representa sectores poderosos, económicos, eso pudiera ser una antesala de cómo pudiera terminar el Partido Revolucionario Moderno, y en el que cada funcionario, como el presidente no va, como el presidente de la República, ¿verdad?, está inhabilitado y ya se despidió, que esa situación comience a generarle problema al presidente de la República y termine repercutiendo dentro del Partido Revolucionario Moderno. Esa es mi humilde apreciación, esa es mi óptica después de esta reforma que lamentablemente marca como señales para que cada quien pudiera mantener una conducta o variar su conducta dentro de la opinión pública. Veo que Berman me está enviando algunos mensajes. Sería importante compartir estos mensajes de Berman, a ver si nos envía algunas notas de voz o pudiera hacer su llamada. Dice: buenos días, comparta el audio de esta llamada de ese abogado constitucionalista con los oyentes relacionados con la nueva Constitución dominicana. Vamos a escuchar el audio. Sí, porque es importante, señores, y por eso quise dedicarle un tiempito más a este tema, porque en el día de hoy muchos medios van a hablar de la reforma constitucional, de esta reforma, que, repito, desde mi ángulo, desde mi óptica, entiendo que fue una reforma innecesaria, que no veo nada nuevo, que lo que se hacía antes se va a seguir haciendo, y que ¿qué es lo nuevo de todo esto? ¿Qué es lo nuevo de todo esto? Una despedida temprana del presidente Luis Abinader. No porque fuera a aparecer después como candidato, porque la reforma se iba a quitar en nunca jamás. No es por eso. Vamos a escuchar. Vamos a ver si podemos comunicarnos. ¿Existe algún secreto para que los árboles frutales den muchos frutos, incluso? Vamos a ver, ¿verdad? Si podemos colocar el audio del contenido de esta grabación que vemos aquí, para darle a conocer a ustedes. No lo he escuchado, Berman. Me la voy aquí a jugar en términos de revisar el material que va, que es lo correcto. Y vamos a escuchar entonces Max Perdomo. Abren la puerta a que los tribunales elijan contenido de la Constitución. Vamos a escuchar este contenido ahora. Vamos a ver.
la reforma que se hizo a la Constitución, que pasó como tan tranquilamente, eso que algunos incluso en sus análisis llegaron a hablarle, a plantearla como contrarreforma, pero no es el tema. Pero el apresuramiento entonces con todo lo que tenía que ver con la reforma fiscal, bueno, un poco se detuvieron, ¿no?, a hacer algunos análisis, y ahora después de su promulgación hay muchas preguntas. Constitución, Ivonne. Ajá, de la Constitución, claro, claro. Hay muchas preguntas que mucha gente se hace después, sobre todo de ver ese ritual casi frenético de algunos senadores. Sí, claro, congresistas, oficialistas, lanzando una llave al mar. Y la pregunta es sobre esa condición pétrea. ¿Qué podría pasar? Porque hay quienes tenemos muchas dudas respecto a eso. Podría parecer un buen buzo como decía Federico, que pueda introducirse al fondo del mar donde se presume que fue la llave lanzada por los legisladores, y esa cláusula pétrea abrir con otra quizás. ¿Cuál es su parecer, Nacef? Bienvenido. Mira, realmente esto se discutió bastante. Lo que pasa es que no trascendió más allá de los círculos académicos y profesionales y de la gente que se interesa por su punto, pero estos temas se discutieron con cierta amplitud, incluso en la prensa. Ahora bien, no se va a necesitar un buzo porque en la propia Constitución aprobada está la llave. ¿Cómo? Sí, mire, es muy sencillo, miren. Antes de que se llevara a cabo la reforma, un grupo de abogados advertimos de que establecer algo nuevo en la cláusula pétrea era afectar y modificar el procedimiento de reforma porque limitaba su alcance y que por lo tanto se tenía que celebrar un referéndum como manda el artículo 272 de la Constitución. Dijeron que eso no era así, sacaron artículos muy injundiosos explicando eso, se aprobó la reforma constitucional sin referéndum, pero pusieron y votaron nuevamente una cláusula, que es la cláusula transitoria sexta, que dice que por excepción en esta ocasión no se van a aplicar las normas del artículo 272 que exigen el referéndum. Pues entonces era necesario el referéndum. Sí, entonces volan el Porque referéndum. si no, eso no había que aprobarlo. Pero además, no solamente eso, y es que como esa cláusula transitoria es una suspensión constitucional de los efectos de las normas también constitucionales que rigen el procedimiento de reforma, para aprobarla había que hacer un referéndum. ¿Y cómo se usa la llave entonces? Pero es muy sencillo, tú tienes varias llaves ahí. La primera es algo que advirtió Flavio Darío Espinal, que es el de paralelismo de las formas. El mismo procedimiento que tú usas para meter algo en la cláusula pétrea, lo puedes usar para sacarlo. Una reforma constitucional que, como ustedes mismos vieron, pasa suave. Eso es lo primero. Lo segundo, y es más peligroso, es que aunque la Constitución prohíbe que los tribunales constitucionales revisen el resultado de una reforma constitucional, en este caso dejaron la puerta abierta porque no terminaron de aplicar el procedimiento de reforma, algo que ellos admiten. Y entonces un futuro tribunal constitucional pudiera decir, ay no, pero espérate. ¿Por qué no lo terminaron de aplicar el procedimiento, doctor? Porque no quisieron. ¿Pero en qué consiste terminar? En realizar un referéndum. Ok. Entonces, y por eso pusieron la cláusula transitoria, pero que eso no tiene ninguna validez. O sea, es como dejar la puerta entreabierta. Claro. Entonces, ¿qué puede decir un próximo tribunal constitucional? Decirle, ay, pero es que ese procedimiento de reforma nunca se terminó. Inconcluso. Porque no se siguió inconcluso porque no se siguió y no se aplicó lo previsto en el artículo 272 y por lo tanto esa reforma no existe. Y entonces tú acabas de decir algo muy duro en términos institucional y jurídico, que si no se aplicó el 272 es como si esa reforma constitucional no existiera. Eso es muy duro.
quiero hacer una precisión. Sí. Yo soy de la teoría de que aunque una reforma sea mala y esté mal hecha, que en este caso no es que sea mala, pero está mal hecha, un tribunal constitucional nunca debe decidir el contenido de la Constitución. Lo que pasa es que eso es lo que pienso yo. Los tribunales constitucionales en América Latina, en Colombia, Bolivia, Venezuela, El Salvador y Costa Rica han declarado inaplicables o inconstitucionales reformas constitucionales. Sí, Entonces hay una tendencia a eso y dejaron la puerta sí, abierta. pero tiene sentido lo que se plantea aquí, porque sería una puerta giratoria interminable de atacar a la Constitución cada vez que a alguien se le ocurra por tal razón. Yo sigo creyendo en esa parte. Ahora, teníamos nosotros, si no se ha hecho la ley de referéndum, ¿qué procedía entonces antes de la reforma constitucional? Aprobar la ley de referéndum. Sí, se iba a tocar la figura. Sí, se iba a tocar la figura. Claro, porque es que no se puede alegar la falta de una ley para incumplir la Constitución. Entonces, ¿qué hacemos con la llave que votaron los senadores en el mar? Que era símbolo de cerrar por completo la Constitución. Buscarla. Las llaves son útiles y no necesarias en la medida en que los candados son recios. Pero cuando el candado es frágil, tú no necesitas la llave. Wow. ¿Qué preocupación debería generarnos esto, Nasef? A mí la preocupación que me causa, porque yo creo que las constituciones son herramientas de convivencia social. Y no importa la cantidad de veces que se modifiquen. Eso no, para mí, eso no genera ninguna dificultad. Si hay consenso social. Yo siempre pongo dos ejemplos. En México, tanto en México como en Alemania, durante los últimos 60 años, la Constitución se ha reformado un promedio de una vez cada año y medio. Y son dos países con una solidez institucional distinta. Por lo tanto, no parece ser la cantidad de reformas constitucionales lo que determine si una sociedad es institucionalmente sólida o no. Sí. Eso por un lado. Sí, ahora, sí. Sigue. No. El problema es que a mí lo que me preocupa es que esta reforma constitucional, la manera en que se llevó a cabo, ignorar la necesidad del referéndum y además reconocerlo en la misma reforma, al aprobar esa cláusula transitoria sexta, están abriendo la puerta para algo que sí es dañino, y es que los tribunales empiecen a decidir cuál es el contenido de la Constitución, porque una cosa es que los tribunales decidan cuál es la interpretación, pero ya el contenido mismo, eso es algo que está reservado para el soberano o sus representantes directos. Pero dicho así, Nasef, parecería hasta una pifia. Se advirtió. ¿Eh? Se advirtió. Porque Eduardo Jorge, Doctor. Flavio Darío Espinal y yo, entre otros, escribimos artículos explicando por qué tenía que hacerse, aprobado por un referéndum. Doctor, entonces, escúcheme. Entonces estamos diciendo que toda esta algarabía, movimiento político, discurso, lo hicimos para perder el tiempo. No, yo no creo que se haya decidido para perder el tiempo, porque eso tiene un mensaje y un efecto político innegable. Y las otras partes de la reforma se sostienen, porque lo que necesitaba el referéndum era el tema de la cláusula pétrea. Pero el punto que quería el presidente para él, para su ñoña histórica, era justamente el punto de la no reelección. Y yo creo que sus asesores cometieron un error. Doctor, bueno, Mire, Nancy, yo creo que no hay ninguna decisión en una constitución que uno pueda decir que es eterna y que es inamovible, porque hay recursos para poder abordarlo a ella. En este caso, ese planteo tiene un impacto ahora, que es cerrar el paso a lo que estuvieron en la presidencia. Pero si ahí se llega y se crea otra mayoría, buscan una manera de cambiarla. Ellos no hay nada eterno en una constitución tampoco.
ni intocable. Sí, yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con eso. A mí, y eso tampoco me preocupa, y el mismo presidente lo ha reconocido. Entonces, por eso es que tú tienes razón. Esto no es algo hacia el futuro, sino algo para el caso concreto que estamos, en nuestro contexto concreto. Ahí es, por el momento. Ya, pero entonces tendríamos que reconocer que no se ha hecho pensando en el futuro y en la generación y en la estabilidad, sino en una solución a un problema político actual. Es la actualidad la que ha normado ahí. La coyuntura. Doctor, Tendría a pensar que por eso las cosas pasaron como pasaron. Y yo reitero, mira, a mí no me preocupa. Al final, yo soy de los que piensa que es mejor 2 veces y nunca más. Lo que pasa es que no siento, igual que Fafa, que no se puede condenar a las generaciones futuras a la decisión que a mí me parezca bien. Lo que pasa es que las cosas no solamente hay que hacerlas buenas, sino que hay que hacerlas bien. Y mi preocupación es que la manera en que se llevó a cabo el proceso de reforma constitucional ha abierto la puerta a algo que antes estaba casi cerrado en nuestro país, que es la posibilidad de que un tribunal declare inconstitucional una constitución. Que eso es lo que a mí me parece preocupante, porque el tribunal empezará haciéndolo para un caso particular y después los jueces terminarán apoderándose de la Constitución. Y yo como ciudadano, como abogado, como persona, yo confío más, con todas las críticas que le tengo, en los políticos dominicanos que sacan votos que en los tribunales que no tienen legitimidad democrática directa. Ajá, sí. No porque sean mejores o peores personas, sino porque no tienen legitimidad democrática directa. Doctor, a propósito, ya lógicamente ya está hecho, lo hecho está, pero muchos juristas interpretaban de que en el caso de Danilo Medina no se le podía negar aspirar en un futuro porque era específicamente una negación a él, pero ya está en la Constitución. ¿Qué tantas luces tiene o no esa teoría para los fines? No, el presidente Medina no se puede presentar como candidato. Está cerrado. Eso está en la Constitución cerrado. e incluso ellos lo incluyeron en la reforma constitucional de 2015. El presidente Medina tiene razón. Pero la yo pregunta, no me puedo presentar otra vez. sí, pero la pregunta sería si la Constitución se puede establecer algo para una sola persona específicamente, que era el punto que más o menos la gente evidencia. Bueno, mira, la cantidad de personas a las cuales le es aplicable esa disposición es muy limitada siempre. No van a pasar nunca de 3 o 4 personas en todo el país por una razón del tiempo. No hay para una persona, para que se junten más de 5 personas, tienen que pasar 40 años. Son 3 las víctimas de eso. Entonces, claro, Pero no siempre son van a personas, ser son 3 cargos, o 4 su nombre personas. está puesto ahí. Sí, son 3. Doctor, Claro, sí. con relación al 274, a esta crisis generada, a esta crisis generada en La Vega con la vacante del alcalde, se estableció un párrafo en la línea sucesoral que dice: en caso de vacío de la línea sucesoral del nivel municipal, la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes. Más allá de que el constituyente incorporó un párrafo a la Constitución expresamente a todas luces para resolver un problema político en un territorio, le pregunto, ¿y cuál debería ser la narrativa o que debería tener esta ley que establezca el mecanismo que no sea la selección la realización de unas elecciones nuevas a la luz de que es una autoridad popular, de voto popular? Mira, lo primero que hay que ver es, que yo no he tenido tiempo de verificarlo, es si en algún momento el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la disposición de la Ley 17607 que establece que le corresponde, o 16706, perdón, que establece que le corresponde al presidente de la República designar el sustituto de un síndico renunciante, cuando no hay vicesíndico, vicealcalde, como se llama ahora.
el Tribunal Constitucional no ha declarado inconstitucional esa norma, entonces con la reforma constitucional del domingo volvería a corresponder al presidente designar al alcalde de La Vega. Si el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa norma, entonces se abre otra discusión. Si ese mandato del 274 permite que un poder del Estado se meta en una autoridad que debería tener autonomía y que un funcionario, aunque sea electo, decida unipersonalmente quién va a representar a los municipios de un municipio, valga la redundancia, o si tiene que buscarse una salida alternativa. Yo creo que lo mejor es hacer elecciones otra vez. Eso podría ser bastante complicado, ¿no? Pero parece que eso es lo que apunta y es lo que han estado proponiendo, sobre todo partidos de oposición y algunos sectores de la sociedad civil. Sí, yo creo que sería lo más saludable. Ahora, si está vigente todavía el artículo de la ley 17606, entonces le corresponderá al presidente. Bueno. Nacef, muchísimas gracias ahora, como siempre, por aceptar siempre conversar con nosotros y arrojarnos luz sobre algunos temas. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, ahí está, amigas y amigos. Qué lío. Escucharon ustedes un experto, Nacef Perdomo, quien en su llamada a ese programa, y gracias a Berman por orientarnos hacia este tipo de aporte en un momento en que estamos haciendo un comentario sobre lo que ha sido la reforma, estas figuras que ha señalado Nacef Perdomo y que inclusive llegó hasta la parte del problema que hay en La Vega, con una decisión del Tribunal Constitucional sobre la potestad del presidente, si la tiene o no la tiene, a la luz de lo que establece la ley 176-07, que le da la potestad al presidente en principio, pero que esto fue llevado a un tribunal constitucional y verificar si el tribunal constitucional ha fallado, y si ha fallado, también... Muy buenos días, también señores asambleístas, diputados especiales, la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, la revolución. Levantamos el receso, ya que tenemos un quórum ¿Qué revolución? reglamentario con la presencia de 27 senadores. El acto de proclamación de la nueva Constitución Dominicana que está ahí, eso lo está haciendo hace un día que lo hizo el presidente del Senado de la República. Pero por donde voy, para cerrar esa parte ahí antes que me vaya a salir otra vez. Entonces lo que decía, que con la revisión de la reforma, esta parte políticamente, y pudiéramos decir de manera muy sabuesa, de manera muy astuta desde el punto de vista político, esto va a recaer sobre la responsabilidad de la terna que le pudieran presentar al presidente para decidir quién es el nuevo alcalde del municipio de La Vega. Y dice Nacef Perdomo que lo más recomendable es volver a hacer unas elecciones. No tiene desperdicio la llamada, como tampoco los comentarios que hemos esgrimido, me cruzan a veces las palabras, aquí en este comentario. Y
la observación que hace también Nacef Perdomo con relación a los derechos que se va a atribuir el Poder Judicial, los jueces, para poder decidir sobre cláusulas que hayan sido tocadas o reformadas en la Constitución, que al final un tribunal tendrá que decidir si aplica o no aplica a la luz de lo que establece la propia Constitución y estos señalamientos que ha hecho Nacef Perdomo con relación al referéndum, con relación al referéndum. Eso tiene su, qué sé yo, eso tiene sus bemoles y en cualquier momento dice Nacef que para abrir un candado no se hace necesario tener llave si el candado es débil. Oiga eso. Para abrir un candado no se hace necesario buscar la llave que botaron los legisladores si el candado es débil. Que en la medida que un candado es fuerte, en esa misma medida se tiene que hacer obligatoriamente que una llave sea fuerte también. Si el candado es fuerte, cualquier llave puede ser débil para abrirla. Si el candado es débil, hasta sin llave se puede abrir el candado. Estás escuchando El Desahogo, el que primero informa en agua. La agenda del día con Filias por Trébol 99 FM.